bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que les tengo a un tremendo invitado, mi querido amigo François Pousset. ¿Cómo estáis? Muy bien, y tú, Santiago, gracias por la invitación. Un placer y un honor estar acá. Qué rico que hayas podido venir. Y antes de partir, quiero que le pongan atención a los que nos están viendo en video. Este precioso lugar que nos prestaron de una marca Apt, que son unos service apartments que quedan en el barrio del Golf, en Santiago. Les vamos a dejar los links acá abajo por si lo quieren ver, pero estoy encantado con lo que veo. Oye, Francisco. Es mi nombre artístico. De hecho, mi nombre artístico es Francisco Ponce, así que estamos bien. No hay Así que, ¿nombre artístico? ¿Cuál es? ¿Por qué el nombre artístico? No, porque François Pousset es mi nombre, pero siempre digo François Pousset, y aún así, últimamente ya opté por decir Francisco, sobre todo cuando tengo que hacer una reserva, por ejemplo, a un restaurante. ¿Cómo te llamas? Francisco Ponce. Ya no me complico la vida, sino deletrear cómo se escribe. Ya perdí esa lucha. No, una lucha perdida. Oye, y yo creo que poca gente te conoce desde antes de que fuerais famoso youtuber. De hecho, estuve ahí averiguando y me contaban que eres atleta. ¿Es cierto eso? Ex atleta de alto rendimiento. De Exactamente. alto rendimiento. Sí. No, es que esta historia la tenemos que contar. ¿De qué deporte? Así concretamente. Mira, me metí al atletismo, yo creo que en quinto básico, básicamente porque siempre fui alto, por lo tanto, en educación física yo era mucho más alto que mis compañeros, por lo tanto dijeron, este tiene que ser atleta. ¿Ya? Y pasé por muchas pruebas, creo que partí en salto largo, después corriendo vallas, después 800 metros plano. Y la verdad es que estuve desde quinto básico hasta octavo básico dando bote en todas estas pruebas. Nunca realmente destaqué. Siempre era muy malo, de hecho. Pero siempre participaba y lo hacía. Pero mi hermano lanzaba jabalina. Mi hermano tiene un año más que yo. ¿Ya? Y mi hermano sacaba medallas, le iba súper bien. Y de alguna manera como que me gustó ese mundo. Y una vez lo acompañé a un campeonato y justo había faltado otra persona que iba a lanzar jabalina. Y mi hermano me dijo... Oye, ¿Los dos estaban en el mismo colegio? Claro, en el mismo colegio. El mismo equipo al final del día. Exacto. ¿Ya? Y mi hermano me dice, oye, si quieres, lanza la jabalina. Creo que yo había corrido vallas en ese campeonato y también salí último. Y lancé las jabalinas, nunca había tomado una jabalina y resultó que no salí último, le gané por tú a 5 personas. Ya. Y ahí como que se me metió el bichito de intentarlo más y ahí creo que se vino el verano. Mi familia... pasa el verano en Rengo, en un campo, y yo agarraba palos de madera y todo el verano tirando un palo de madera que se llaman coligües en realidad. Sí. Eso lo hice durante 2 o 3 meses y cuando volví al colegio agarré una jabalina y le gané a todos los de mi generación, digamos. Incluso llegué a estar muy cerca del que era como seleccionado nacional, que era compañero mío del colegio. Mira. Y un par de meses después ya salí tercero en un campeonato muy importante y ahí nunca paré. ¿Y en qué año estamos hablando? ¿Está ¿a qué edad y en qué año? Esto fue el año 2002, yo tenía 15 años, creo que era 2002, 2003, tenía 15 años. Y básicamente fui atleta hasta más o menos los 22 años. Y ahí tú me decís que fuiste seleccionado nacional. Claro, entonces empecé en primero medio empecé a sacar mis primeras medallas, segundo medio también. Y ya en tercero medio clasifiqué a mi primer campeonato sudamericano representando a Chile. Ya. Y de hecho nadie apostaba por mí, salí tercero. Saqué medalla. Me encantan estas historias, está buenísimo. De hecho es una historia muy interesante porque no logré la clasificación directa por muy poco. En el lanzamiento jabalina tú tienes que lanzar una cierta cantidad de metros para poder competir. Por ejemplo, en ese campeonato el requisito era lanzar 58 metros el año de ese campeonato. Y yo había lanzado, por ejemplo, 57 metros o 56 metros. Había quedado muy cerca. Entonces no había clasificado. Pero aún así, dentro del ranking sudamericano igual estaba bien posicionado. O sea, podría ir y competir y me podría ir bien. Tuve la suerte que mis papás me apoyaron, me pagaron el pasaje de avión para ir a ese campeonato. Fui el único que se pagó el pasaje de avión. Ya. Y fui una de las pocas medallas para Chile en ese campeonato. ¡Qué buena! Y ahí tenías 17 años. 17 años. 17 años. Y ahí dijiste,
esto es para mí, ¿o no? Dijiste, esto me encanta. Pero Me encanta, ¿cómo sí, fue sí. el proceso porque al año siguiente, para los que no son de Chile, normalmente se prepara la prueba para entrar a la universidad? ¿Cómo Claro. jugaste con esos dos mundos, el alto rendimiento y el alto rendimiento académico? No sé cómo decirlo. Sí, sí. Bueno, a mí también, antes me iba muy mal en el colegio, hasta octavo básico, pero en primero medio también me puse las pilas, me empezó a ir bien. No eran los mejores, pero sí era, no sé, el octavo mejor de mi curso, Ya. en términos académicos. Pero para mí todo era el deporte, o sea, yo desde primero medio hasta cuarto medio, toda la enseñanza media, entrenaba todos los días. Después Ya, del colegio me iba pero todos los días a entrenar. Pongámosle doble clic. ¿De qué hora a qué hora entrenabas? Terminaba el colegio a las 3:30, por ejemplo, y llegaba al estadio en San Carlos Apoquindo, la Universidad Católica, desde las 6 de la tarde o 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Yo llegaba de noche Todos los prácticamente días. todos los días. Y después entrenaba todos los veranos. O sea, cuando mis amigos iban, no sé, de vacaciones a cualquier parte, yo entrenaba todo el verano. ¿Y cómo es el entrenamiento de un atleta de alto rendimiento? Porque supongo que no es lo mismo todos los días. No es lo mismo todos los días. Igual es algo que ha cambiado mucho. Es algo que... pero en el caso mío, cuando yo partí, por ejemplo, en general era lunes, miércoles y viernes entrenamiento de fuerza. Y martes y jueves era entrenamiento de técnica. ¿Qué significa técnica? Agarrar una jabalina y lanzarla 100 veces, o no sé cuántas veces eran, pero una y otra vez. Pero ahí tú la tirabas y le ibais corriendo y la tomabas, la desenterrabas y volvías y la tirabas, o habían 10 y tiraban 10 y después la iban a buscar todas. Claro, no, tenía varias. Entonces tiraban una jabalina, lanzaban, más que nada se llama lanzar la jabalina más que tirarla, se lanza, y creo que es como un gesto distinto. Entonces tenía, no sé, 10 jabalinas, pero además éramos 6 otras personas que estábamos entrenando el lanzamiento de jabalina. Entonces uno lanzaba y tú esperabas tu turno hasta que volvieras y... ¿Y el entrenamiento de fuerza cómo es? Porque para mí es muy interesante el tema del lanzamiento, porque al final del día es mucha fuerza de hombro, de brazo, también supongo que de pierna. ¿Cómo es? Porque es un latigazo al final del día. Es un latigazo, pero de hecho es contraintuitivo. O sea, así como dices tú, te imaginas que lo más importante es de acá para arriba, pero en realidad en la jabalina es de aquí para abajo. Ya, todo lo que a tú ver. haces con las piernas es lo más importante, es más importante que lo que haces para arriba, ¿Por qué? ¿Cómo se transfiere la fuerza? ¿Cómo funciona? por la forma de la transferencia de la fuerza. Porque al final es una carrera. En ese sentido, el lanzamiento de jabalina es una disciplina muy particular, porque tienes que ser rápido, tienes que ser fuerte y tienes que ser flexible. Ya, ya. Es un deporte de mucha explosividad. O sea, básicamente, desde que empiezas tu carrera hasta que lanzas la jabalina, creo que no pasan más de 5 segundos. Ya. O sea, son 10 metros, una cosa así. No, creo que son como 20 metros la carrera que tú tienes que hacer para lanzar. Hay personas que de repente necesitan menos metros para lanzarla. En mi caso, yo aprovechaba... Pasó un camión. ¿Cuántos metros hay que hacerlo? Sí, como 20 metros. Yo aprovechaba generalmente toda la pista, digamos, para correr lo más posible, para alcanzar una mayor velocidad y así tener quizás más posibilidad de Ya, lanzar la buenísimo. jabalina. Y al final del día, ¿tú cómo vas? Primero, ¿hay alguna diferencia entre una jabalina y otra? Claro, sí. De Porque hecho, hay yo distintos entiendo, pesos. yo había leído la historia del que tiene el récord mundial, que se dice que nunca se puede repetir porque él ya competía con otra jabalina, se lo cambiaron, volvió a romper el récord mundial. No sé si conoces ese caso. Sí, bueno, Uwe Horn era un alemán, es un alemán, todavía está vivo. Él lanzó 104 metros el año 80 y algo. Y cuando lanzó esa cantidad de metros, prácticamente llegó al otro lado de la pista, donde están los garrochistas, y muy cerca de ellos. Por lo tanto, obviamente, es peligroso. Y lo que pasó ahí, el centro de gravedad de la jabalina, que antes estaba justo en la parte del mango, el centro de gravedad de la jabalina lo adelantaron, o sea, lo acercaron más hacia la punta para que la jabalina tenga una tendencia a caer antes. Pero no es más pesada. No, no es más pesada. Son Ya. 800 gramos, la jabalina de adultos para hombres. En el caso de las mujeres, de 600 gramos. Entonces, lo que provocaba esto es que antes la jabalina prácticamente caía plana
en el pasto. Y eso también era peligroso porque con la velocidad que cae una jabalina, cae en el pasto y muchas veces se deslizaba por otros 20, 30 metros. Pero con este cambio obligaba a que la jabalina cayera en punta y prácticamente siempre clavaba y también acortaba la distancia. Y ahí hicieron el cambio y ahí llegó un checoslovaco, Jan Selesny, y él tiene el récord actual que son 98 metros. 98 metros. Y así como para referencia, ¿cuánto es lo máximo habías tirado tú? Yo llegué a lanzar 72 metros. 72 y 78. Este es 90 y... 98. Pero los Juegos Olímpicos generalmente se ganan desde los 85 metros hasta los 90 metros. Está como el promedio en el cual tú puedes sacar la medalla de oro y tú puedes sacar una medalla de bronce con, dependiendo del campeonato, 82 metros, quizás ya puedes estar peleando entre 82 y 85. Y para clasificar a los Juegos Olímpicos, en el minuto que yo traté de hacerlo, eran 78 metros lo que pedían. O sea, dentro de todo estuve cerca, era muy joven, tenía 20 años cuando lancé esto, o sea, tenía hasta los 28 años para seguir creciendo, seguir mejorando, pero bueno, circunstancias de la vida me hicieron dejar el deporte y dedicarme a los estudios. Pero, ¿y esas circunstancias fueron un tema personal? ¿Fue desde afuera? ¿Qué te hizo parar? Sí, la verdad yo creo que son varias cosas. Yo entré a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, que también es una carrera muy exigente, sobre todo en economía, es muy exigente, es muy difícil, es muy duro. De hecho, yo era seleccionado nacional, había ido a un campeonato mundial en China, un campeonato juvenil, eso fue el año 2006 cuando entré a la universidad, y aún así fue súper difícil. En la universidad los profesores no entendían que yo era atleta. Me acuerdo, de hecho, una vez no podía dar una prueba porque tenía un campeonato sudamericano, viajaba creo que a Lima, un campeonato sudamericano, y creo que me perdí la prueba. Y después cuando fui a hablar con el profesor, le dije, ¿cómo recupero esta prueba? Y me dijo, no se puede, si tú eres atleta tienes que esforzarte el doble, me dijo. Ya, pero no te dio la opción de dar la prueba. Bueno, lo que hice fue ir a hablar con la persona encargada de deportes de la Universidad de Chile y le dije, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no hay ningún problema, acá está la ley del deporte donde dice que la universidad te tiene que apoyar. Entonces lo que hizo, me la imprimió, la próxima clase se la mostré al profesor y recuperé la prueba. ¿Y fue efectivamente un buen ramo ese? ¿Te llevas un buen recuerdo o no fue tan bueno? Bueno, esa es otra historia. La verdad, yo siempre quise emprender. Yo entré a estudiar Ingeniería Comercial porque quería emprender, quería empezar mi negocio y pensaba que era el camino más directo para hacerlo. Pero yo soñaba quizás con ramos que fueran más prácticos, como que realmente te dijeran, ya, así se buscan ideas de negocio, así se lleva a la realidad una idea de negocio, así se valida una idea. ¿Ya? Y no fue así, entonces eso me frustró mucho porque porque también me di cuenta que esto iba a ser un proceso mucho más largo, 5 años estudiar una carrera. Y ¿Porque los ramos eran muy teóricos? Muy teóricos, mucha economía, macroeconomía, microeconomía, cálculo. Cosas que no validaban realmente un negocio en la vida real, digamos. Yo entiendo el beneficio, o sea, lo que te entrega estudiar esos temas, te moldea la forma de pensar, te obliga también a tener una metodología de estudio y qué sé yo, hay un montón de cosas, pero claro, yo quería partir mi negocio ahí. Entonces, en ese sentido, como que fue muy, muy, muy frustrante. ¿Y cuál fue tu primer negocio? ¿Mi peor negocio? ¿Tu primer negocio? Mi primer negocio. Podríamos después hablar del peor también, pero... siempre hay. ¿Cuál fue el primero? Esa es la pregunta. Porque vi ahí que había algo con unos centros de flotación, pero no sé si es el primero. No, antes que eso hubo varias cosas. Porque es muy entretenida esta pregunta porque tú eres un experto en entrevistar emprendedores. Entonces que te pregunten a ti como cuál fue tu primer emprendimiento es entretenido para la audiencia. Sí, sin duda. Mira, mi primer negocio como tal se puede responder de varias formas. Porque cuando era muy chico, no sé, 5, 7 años por ahí, le vendí unos poemas a mi abuelo. No es que sea ¿Y tú los habías escrito? Sí, pero espera, no te imaginas un poeta, no soy muy lejano a Pablo Neruda y mucho menos. Seguramente era un papel que escribí 3 palabras, algo muy básico, y mi abuelo me incentivaba a que era un gran poema y me pagaba 100 pesos por esto. O sea, pero claro, nunca fue realmente un poema.
Siempre yo digo que ese fue mi primer negocio, entre comillas, me estaba pagando mi abuelo, pero yo creo que esto fue como la semilla que después, con otras cosas más, fui haciendo siempre pequeñas cosas que a la larga me hicieron ver que yo quería ser emprendedor. Yo me acuerdo que también después agarré todos mis juguetes, también de haber sido a los 10 años, no me acuerdo bien, agarré un montón de juguetes que ya no ocupaba, los puse en una caja, salí a la calle, me senté en el piso de la calle o en una silla, puse un par de cajas, puse los juguetes y la gente que pasaba yo le vendía mis juguetes. Es un vendedor innato, ¿ya? Yo creo que esa fue la primera vez que vendí algo. ¿Qué edad estamos hablando? Es difícil, yo creo que debo haber tenido 8 años, 10 años, O sea, no tengo idea. O sea, desde pequeñito todo el mundo decía ese va a ser empresario. Yo creo que también en mi casa, claro, todos como que empezaron a ver esto y también me lo incentivaban y a mí la verdad es que cuando me lo decían me gustaba la idea. No había nadie en mi casa que fuera empresario, que tuviera negocios, por lo tanto también era algo como muy desconocido para mí de cómo hacerlo o qué realmente implicaba, pero por alguna razón me llamaba la atención. ¿Y ahí tuviste apoyo cuando le dijiste a tu familia cuando tenías 23, 24 años, oye, quiero emprender? Sí, 100%. Ya, 100%. Porque eso no es tan normal. Yo Claro. he visto, tú ahora que lo hay, desde tu experiencia, ¿cuántos emprendedores te han dicho que no tuvieron apoyo? Yo creo que la gran mayoría. Y no solo eso, no solo como el apoyo como de tu familia, sino que a mí también me pasó que cuando empecé este centro de flotación, que es Float, el año 2018, que sigue hasta el día de hoy, cuando yo le contaba esta idea a mis amigos cercanos, una parte de ellos me decían, como que me ponían como una cara rara, una cara media fea, otros se quedan callados, pero después me enteraba que ellos pensaban que era una locura lo que yo estaba haciendo. ¿En qué consistía el negocio y qué consiste? Es como un spa, está ¿Ya? en Vitacura, son 3 habitaciones, cada habitación hay una cápsula, cada cápsula tiene agua con mucha sal que finalmente te hace flotar. Ya. Por la alta saturación de las sales, te hace flotar como si estuvieras en el Mar Muerto o en la Laguna Cejar del norte de Chile, con la diferencia que además está encapsulado, es completamente oscuro y silencioso, por lo tanto logras en una hora flotar sin esfuerzo, te puedes quedar dormido, puedes meditar, las sales te alivian dolores físicos, personas que tienen psoriasis o fibromialgia, por ejemplo, tienen beneficio. Esto? Es que yo necesito conocer esta historia. ¿Cómo llegaste a una cápsula de flotación? ¿O tú lo inventaste? No, yo no lo inventé. Esto era furor en Estados Unidos, en Europa, en Australia, pero curiosamente en Chile no existía. ¿Y tú conocías a alguien? ¿Los habías probado? No, pero mi mejor amigo de la universidad lo había visto en un podcast de Joe Rogan, no sé si lo... Sí, perfectamente. Joe Rogan es fanático de la flotación y hablaba mucho de esto en su podcast, y mi socio le encantaba el podcast de él, y también mi socio le encantaba el tema de la meditación y el tema de la mente, y vio esto y le llamó mucho la atención, y un día me comentó la idea, me dijo, mira, vi esto, ¿qué opinas tú de esta idea? ¿Crees que funcionaría en Chile? Y yo, como había sido atleta de alto rendimiento, siempre me habían llamado la atención como las terapias alternativas, que todo lo que te pueda ayudar de alguna manera a mejorar tu rendimiento, aunque sea un 2%, un 5%, todo suma. Es que en el alto rendimiento una milésima es la diferencia entre la victoria y la derrota. Exactamente, aunque sea 1%, todo suma. Entonces, me llamó mucho la atención esto. Fue de las pocas ideas que fue como amor a primera vista. Yo había pasado por un proceso de prácticamente 10 años buscando ideas de negocio en mi cabeza y no encontraba nada. ¿Qué edad tenías cuando partió esto? Esto fue el 2018, tenía 31 años. ¿Y antes de eso qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando empleado en algún lugar? Sí, estuve 7 años trabajando exportando vinos. Ya. Que la verdad no era mi sueño hacer eso, pero como no tenía ninguna idea de negocio que realmente me motivara, dije voy a tener que emplearme. Pero en paralelo buscaba ideas de negocio. También tuve un emprendimiento entre medio que lo hacía en mis tiempos libres relacionado con el deporte. De hecho era este emprendimiento que no resultó. Ese yo diría que fue mi primer fracaso, por así decirlo. No perdí plata porque alcanzamos a generar ventas, pero bueno, fue parte del proceso. Claro. Y ahí, por ejemplo, como cuéntame un poquito más del proceso de ya, estoy trabajando, porque esto yo creo que es algo que a todos nos pasó. Yo viví lo mismo que tú, salí de la universidad, fui empleado, tenía un jefe y algún bichito por ahí en el fondo de mi corazón me decía, no, tienes que ser emprendedor, tienes que tener tus propios negocios. Claro. Y
Y fue difícil para mí como la conversación interna de aceptar de que la seguridad ya no la iba a tener. Porque yo vengo de una familia donde la incertidumbre financiera era un tema. Nosotros cuando yo era muy pequeño, tuvimos mucha plata, mucho dinero, pero pasaron ciertas cosas de la vida y me quedé huérfano y ya no tenía ese privilegio. Entonces yo siempre empecé a sentir ese miedo de no voy a llegar a fin de mes, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y genuinamente me pasaban cosas físicas, me tiritaba un ojo, claro, me estaba quedando sustancialmente más pelado, logré parar eso, pero estaba sustancialmente perdiendo todo el pelo. Y en ese contexto, el hacer una locura, como decir, ya no vas a tener un sueldo a fin de mes ordenadito y vas a emprender, era una cuestión que en verdad, yo no sé por qué decidí eso, porque en verdad me dolía lo profundo del alma hacer una cosa así, porque tú mismo lo sabías, o sea, no va a llegar un sueldo cómodo y agradable a fin de mes, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ti cuando dijiste voy a salir de 7 años de una carrera ya en la venta de vino? ¿Sabes qué? Voy a emprender, voy a dejar la comodidad del espacio seguro. ¿Ahorraste? ¿Cómo lo abordaste? Mira, yo creo que siempre he sido una persona muy atrevida. Como siempre me ha gustado el riesgo, y te voy a contar una anécdota que de hecho nunca la había contado y se me acaba de venir a la mente por algo que comentaste. Yo el año 2011 me fui a vivir a Vietnam. 7 meses en Ho Chi Minh, hice una práctica en Vietnam. Mi jefe era chileno y mi jefe había corrido triatlones cuando era joven. Y hicimos muy buenas amigas, él tenía 40 y tantos años, yo tenía, 22 años. Yo ya había dejado el deporte, el atletismo, y de repente mi jefe me dice, ¿te animás a correr una triatlón? Y yo le dije, vamos. Nunca había corrido una triatlón. Era el lanzador explosivo, no de larga distancia. Y es algo completamente diferente. Y básicamente, tres meses después de haber dicho, vamos, corrí una triatlón que lo pasé pésimo. Pero triatlón completa, Era una triatlón que no recuerdo bien cuáles son. Hay distintas categorías, pero esto eran 750 metros de natación primero, en mar abierto, con medusas. De hecho, me atacó una medusa, como que me quemó el brazo. Fui el último a salir del agua. El último, y no te estoy exagerando. No fui el penúltimo, fui el último, no sé, eran 1000 personas, fui el número 1000. Se me puso una lancha al lado, que iba al lado mío, y me preguntaron varias veces si estaba bien, si me quería salir. Y yo ya iba nadando de espalda, buscando todas las posiciones posibles para aguantar el nado. Logré terminar la natación, después venía la bicicleta, que eran 40 kilómetros, y finalmente el trote, que eran 10 kilómetros. Terminé la triatlón. Durante toda la carrera y antes, las semanas previas, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Esto es una locura. Me voy a morir. Pero sobre todo dentro de la triatlón yo decía, nunca más hago esto. Nunca más en mi vida repito esta estupidez. Pero terminé la triatlón y fui muy feliz. Después me pasó también que corrí una maratón para acompañar a mi señora que se había inscrito en una maratón, y yo le dije lo mismo. ¿Los 42? Corrí los 42 de Santiago. Y también nunca había entrenado y corrí los 42 de Santiago y los terminé. Y también en la carrera decía, nunca más vuelvo a hacer esto. Entonces varias veces me ha pasado este tipo de cosas que yo como que voy al choque. Como que no pienso tanto las cosas, porque si uno piensa en las cosas, si tú piensas como los riesgos que hay, por ejemplo en este caso que una lesión, una posible lesión o todo lo que puede pasar, probablemente uno no haría nada, no asumiría ningún riesgo. Pero yo naturalmente como que desde chico me gustó asumir los riesgos. Y cuando yo era empleado, ahora respondiendo a tu pregunta, me iba súper bien, para ser súper sincero. Pero me pasaba que los primeros 3 meses o primeros 6 meses yo me motivaba mucho porque aprendía muchas cosas nuevas y iba descifrando en el camino las cosas que necesitaba hacer para hacer bien mi pega. Pero a los 6 meses se volvía todo monótono, y más allá de un buen sueldo, que me pagaban muy bien, de hecho sobre todo yo me cambié de trabajo entre medio, y ahí me pegué un salto importante en términos económicos. Yo estoy seguro que ganaba mucho más, no sé si mucho más, pero era de top 3 probablemente de mis compañeros de universidad que ganaban más, siendo que yo no era ni cerca el mejor alumno de la universidad. Pero me está yendo muy bien. Me compré un departamento para vivir, o sea, pude hacer eso antes de los 30 años, algo que era inimaginable. Pero mi obsesión era emprender.
Y a pesar de todo esto, que tenía una proyección en este cargo, exportaba vinos a Estados Unidos, viajaba a Nueva York, por ejemplo, 4 o 5 veces al año, estuve un mes en China antes de ya renunciar. O sea, era un trabajo que tú podrías decir soñado. O sea, viajar por el mundo a vender vinos que te paguen bien. Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién no quiere eso? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue así ese momento que dijiste, ya, este es? No era feliz. Porque en ese minuto dijiste, me voy a ir a emprender con esta cápsula o con otro emprendimiento. Claro, no, o sea, entre medio había pasado por muchas ideas. Había incluso en un minuto pensado en poner un restaurante de sushi. Y lo que hacía siempre, cuando se me ocurría una idea, avanzaba, averiguaba cosas, por ejemplo, buscaba noticias. En ese caso recuerdo que busqué noticias de New Sushi, leía entrevistas como para entender un poco cómo lo habían hecho. Averiguaba cuánto costaba arrendar un local comercial, como que hacía ciertas averiguaciones, pero siempre llegaba a un punto que decía, claro, pero yo no soy de ese mundo, no soy del mundo de la comida, no me veo realmente ahí. Entonces finalmente desechaba la idea. También una vez pensé en poner una tostaduría de frutos secos, mucho antes de este boom de los frutos secos que tenemos ahora, que hay frutos secos en todas las esquinas prácticamente. Estoy exagerando, pero se encuentra mucho más. En mi primera pega hay compañeros que se van a acordar si es que ven esto y se van a reír porque yo porque de repente en momentos de ocio en la pega pasaba 1 hora, 2 horas en YouTube mirando procesos de fabricación de cápsulas de maqui. Ya. En algún minuto como escuché hablar del maqui y caché que en realidad como que no vendían suplementos de maqui, y me puse a averiguar de máquinas que pudieran fabricar esto en China y la cuestión. Y me acuerdo que una vez había uno de mis amigos de la pega me dijo, ¿qué estáis viendo? Pero se reía. Y yo le decía, no, estoy viendo como una posibilidad de negocio. Entonces, cuando llegó la idea de Float, como que fue, como te dije antes, amor a primera vista. Dije, esto es. Pero el problema era que la idea no era mía, era de mi amigo de la universidad. Y por respeto a él yo no le dije nada, le dije, esta idea es espectacular, tienes que hacerlo. Mi amigo estaba sin pega en ese minuto, porque venía llegando un viaje. Yo le dije, bueno, dale, o sea, no tenía nada que perder. Yo en mi caso tenía que renunciar a una pega, pero tampoco le dije eso porque él me estaba pidiendo mi opinión para él hacer el negocio. Y yo en la interna, como que dije, que ganas de decirle, hagámoslo juntos, pero al mismo tiempo dije, no lo voy a hacer porque, por respeto a él, es su idea, no quiero invadir su idea, por así decirlo. Y una semana después me escribe y me dice, oye, ¿y tú te animás a hacer esto conmigo? Y tú te llorar ahí. Y yo le respondí al tiro, démosle. Esto fue en enero del 2018 y yo en junio renuncié a mi pega. En julio ya dejé mi trabajo. En diciembre recién tuvimos que pasar por un proceso de remodelación de varios meses y recién en diciembre recibí a los primeros clientes. La primera mitad del año, uno podría decir, oye, pero entre enero y junio que te demoraste en renunciar, ¿por qué te demoraste tanto en tomar la idea? La idea ya estaba tomada, pero había un montón de cosas que había que estudiar, el modelo de negocio, de dónde vamos a traer las cápsulas, había que traerlas de afuera, cuánto vamos a cobrar, qué nombre le vamos a poner. Había que estructurar el negocio y hacer algunas proyecciones, nada de la NASA, pero ya cuando tuvimos claridad con esa parte, dijimos, ya, esto se ve un buen negocio en la parte numérica, y en la parte como calidad de vida, que fue algo que me pesó mucho, fue como, esto es lo que yo quiero con mi vida, quiero ser emprendedor, quiero hacer algo que tenga sentido. ¿Tú en ese minuto estabas casado? Me había casado en enero. Ah, ya, o sea, mi amigo... cambió todo así. Mi amigo me contó esta idea una semana antes de casarme. Y ahí, por ejemplo, tuviste que, no sé si la palabra es negociar, pero conversar y acordar esto porque era un cambio de vida sustancial. Con mi señora, ¿cierto? Sí. Sí, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vicente me comentó esta idea, Vicente es mi socio, me comentó esta idea y yo creo que la puede romper. No me acuerdo exactamente la conversación, pero debe haber sido algo así. La puede romper y quiero hacerlo, voy a tener que renunciar a mi trabajo. Yo creo que en alguna primera instancia seguramente Camila, mi señora, me ha dicho, oye, pero ¿estás seguro? ¿Por qué no partes el emprendimiento y después con el tiempo renuncias?
pero siempre creyó en mí desde el principio, así que los créditos a Camila, ojalá que me vea, ojalá que escuche este podcast algún día. Pero siempre me apoyó, siempre creyó en mí. También cuando le comenté esta idea a mis papás, también creyeron en mí. Y como te dije antes, la gran mayoría de mis amigos no creyeron en mí, tampoco en mala onda, y tampoco se lo reprocho. Pero es que yo creo que es muy natural, porque yo estuviera en los zapatos de tus amigos y me dice François, oye, voy a hacer un emprendimiento de una cosa que no existe en nuestro país. Claro. Yo creo que la gente se asusta y es bien interesante, porque la otra vez estaba conversando con una persona que trajo unos zapatillas minimalistas, que es una tendencia de zapatillas que en Chile no hay mucho. Son suelas muy planitas, tienen unas cuestiones ergonómicas que ayudan a la espalda, toda una serie de cosas. Y yo lo miraba y decía como, tienes que enfrentar una resistencia súper importante de que tienes que abrir el mercado, tienes que crearlo, claro. Tienes que explicarle a la gente lo que es esto. O sea, que yo te esté preguntando qué es una cápsula, ya habla de que es un desafío. Entonces encuentro súper interesante como tu personalidad de decir como voy a pesar de que me estoy ahogando en el botecito y que soy el último de la maratón y que no voy a llegar y me voy a morir, igual voy a seguir corriendo. Y creo que ese tipo de actitudes son las como bonitas en los emprendedores y que son un tipo de personalidad. Entonces como sí. Que ahí la pregunta es, tú por ejemplo, tú, bueno, para los que no saben, François tiene uno de los canales más exitosos en nuestro país de como entrevistas y mini documentales de emprendimiento. ¿Te ha tocado ver este tipo de personalidad muy repetitivamente en esas entrevistas? Sí, sin duda. O sea, por eso me encanta lo que yo hago con mi canal de YouTube, porque también siempre tuve esa inquietud de conocer emprendedores y empresarios que durante la gran mayoría de mi vida no tenía acceso a ellos. O sea, yo estaba obsesionado con emprender, pero no tenía ningún empresario a quien preguntarle cómo se hacían las cosas. Por lo tanto, cuando empecé mi canal, para mí un hobby que ha crecido mucho, me hacía muy feliz tener estas conversaciones con muchas personas y darme cuenta de que todas estas personas piensan igual que yo. O sea, ven el mundo muy parecido a mí, siempre con sus diferencias, con el carácter propio de cada emprendedor. Pero sí me llevé esa muy grata sorpresa de que yo no era un bicho raro, que había muchas más personas que tenían esta misma pasión que yo por hacer cosas, por ser independiente, por no tenerle el miedo como a la incertidumbre. De hecho, a mí me gusta la incertidumbre, porque la incertidumbre para mí significa que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la viña, yo ganaba esto. Y siempre ganaba esto, y yo podía decir, ya, quizás en 10 años más voy a ganar esto un poquito más, y esto un poquito más. Pero como emprendedor, esto puede ser así. También puede ser así, por supuesto. Pero me encanta saber que hay todo un mundo, todo un potencial que uno ni siquiera logra imaginar. Sobre todo de lo que tú puedes hacer con tu vida, con tus capacidades. Yo siempre le digo a la gente, o sea, cuando tengo muchos amigos que son máquinas en sus pegas, y yo siempre les digo, si tú fueras emprendedor con todo lo que sabes, con todos tus conocimientos, te iría increíble. Pero ya perdí esa lucha, porque también me di cuenta con el tiempo que esto no es para todos, y entiendo perfecto cuando alguien prefiere tener su estabilidad, su trabajo fijo. Por ejemplo, Camila, mi señora, que también le va súper bien profesionalmente, también muchas veces le he dicho, ¿por qué no hacemos algo juntos? O incluso, ¿por qué no me ayudáis con lo que yo ya estoy haciendo? Pero ella me ha dicho, es que me encanta lo que hago, me encanta tener mi jefe, me encanta tener como mi sueldo seguro fijo a fin de mes. Y es entendible. Yo creo que es legítimo, esa es la palabra, es legítimo, porque muchas veces se hace como romántico la idea del emprendedor, del empresario, del que sabe mucho y que corrió todos los riesgos y se volvió exitoso. Pero ¿por qué estamos dejando de lado a la gente que genuinamente es feliz en su trabajo, que genuinamente es feliz en una estructura, que genuinamente dice, yo puedo recibir mi sueldo a fin de mes y después vivir una vida fuera del trabajo y tener mi familia, por ejemplo, tener mi proyecto personal? A mí me encanta mucho, yo hago un podcast que se llama Elemental Podcast, fuera de este podcast, los invito a verlo, con mi amigo Pedro, y mi amigo Pedro es una persona que ha sido muy feliz pudiendo tener un proyecto pasional bonito, creativo, como ese podcast, pero que él lo ve por fuera de la vida profesional. Y entonces yo creo que hay que ser súper respetuoso también como de esta idea de que hay vida dentro del trabajo también, y eso está bien, no hay nada de malo. Así es. Oye, y hablando de esto mismo, tú, bueno,
tú no solamente has emprendido en el mundo de las capsulitas, que veo que ha sido un éxito después de todos estos años, digamos. ¿Se ha expandido todo esto o siguen siendo las mismas 3 originales? Seguimos siendo lo mismo, hemos agregado otras cosas. Por ejemplo, ahora tenemos un sauna, una tina de hielo. No sé si has visto que está muy de moda últimamente el cold plunge, la terapia de hielo. De hecho, te voy a invitar para que pruebes las 3. Tengo testigos, ¿vieron? Tengo testigos, voy a ser invitado. ¿Esto se puede editar? Oye, pero ese no es tu único emprendimiento. Tu segundo como emprendimiento más famoso, digamos, es el mundo del YouTube. Y me gustaría como preguntarte sobre el mundo del YouTube y salirnos como de lo que uno ve, que es el videíto y el thumbnail, y verlo por detrás. ¿Por qué ser youtuber para partir? Mira, yo nunca soñé con ser youtuber. Nunca me imaginé que iba a tener un canal de YouTube en mi vida. A mí me cuesta hablar. Por ejemplo, ahora me cuesta hablar, pero con el tiempo lo he ido mejorando, sobre todo por la práctica, por tener muchas conversaciones y por escucharme en muchos videos. He ido mejorando muchas cosas que antes para mí eran muy difíciles. O sea, yo cuando era chico hablaba mucho francés, por lo tanto cuando después tuve que hablar más español porque vivimos en Chile, me costó mucho ese cambio. La R, por ejemplo, la pronuncio pésimo. Me hicieron bullying en el colegio muchas veces por no pronunciar la R. Y es chistoso porque mi número de lista en el colegio era el 33. El número más difícil para pronunciar con la R. Para mí fue todo un sufrimiento hasta cuarto medio cuando decían, ya, señor François Pousset, dígame su número. 33, y todos se reían. Entonces, si tú te imaginas como en esa realidad, para mí era algo muy lejano tener un canal de YouTube alguna vez en la vida donde tú finalmente te estás exponiendo a todo el mundo. O sea, entonces me cuesta creer cómo han sido las cosas, pero volviendo a lo anterior... ¿Cuál fue el primer video? Mira, el primer video de hecho no está en mi canal de YouTube porque fue un proyecto justo previo, y sí considero que es mi primer video, que de hecho lo grabé mi primer día ya desempleado, que fue también un día muy feliz de mi vida. O sea, era un día lunes que lo recuerdo perfectamente. No te imaginas la felicidad que yo tenía de levantarme ese día y que mi plan de ese día era visitar a un tipo que hace vinos en su casa en Algarrobo. Roberto Carrancá, un grande, Viña Tinta Tinto. Como yo venía al mundo del vino, había escuchado su historia, me pareció fascinante. Yo en ese minuto tenía también un proyecto de documentar el mundo del vino en Chile. Y fui para allá y con la ayuda de una chica que me ayudó, que tenía más experiencia con cámaras, hicimos un video muy bonito contando su historia. Ese proyecto después no siguió adelante, pero ese fue mi primer video. ¿Y por qué no está en el canal de YouTube? Porque este era un proyecto aparte. Se llamaba, creo que se llamaba Chile Wine. Ya. De hecho, yo tengo experiencia con redes sociales de antes. O sea, te podría contar también una experiencia que tuve creando un Instagram de trekking, pero que eso ya da para hablar mucho rato más. Oye, no tenemos el tiempo. Pero esa es una cuenta de Instagram que hoy día tiene 160.000 seguidores y lo tengo botado porque en verdad no me da para dedicarle tiempo. Pero ese fue mi video, mi primer video. En paralelo tenía esta idea de entrevistar emprendedores porque me apasionaba mucho el tema, por un lado. También para mí era una oportunidad para entrevistar a mucha gente que admiraba mucho. Era como la mejor excusa para llegar a personas que jamás en mi vida iba a conocer. Y por otro lado, porque cuando yo estuve en la universidad, creía que faltaba un espacio así. A mí la universidad como que me hizo darme cuenta que había muy poca información de emprendimiento. Como que en las universidades de Chile hoy no hay suficiente información como verídica de emprendimiento. Claro, y de repente yo también en algún minuto quise importar hace muchos años, y cuando empecé a buscar información en Google de cómo importar, era toda una teoría, te hablan de tantas cosas que uno decía, yo no necesito saber todo esto para importar, pero era información que al final como que me generaba rechazo con el emprendimiento. Pero entonces yo sentía que faltaba un espacio para entrevistar emprendedores con las preguntas que yo sentía que faltaban, porque por ejemplo había visto alguna entrevista de algún emprendedor, pero sentía que lo que le preguntaban no se podía rescatar mucho. Por ejemplo, ¿Qué pregunta faltaba? Lo que pasa es que agarraban a un emprendedor, un empresario famoso, y básicamente le preguntaban, bueno, ¿cómo es la vida, cómo es tu vida actual, cuáles son tus metas para el próximo año, cuánto estás facturando?
entretenida la entrevista, pero no te entrega nada al que quiere partir. Yo sentí que faltaba, por ejemplo, oye, pero ¿cómo partiste? ¿Cómo tomaste la decisión de renunciar a tu trabajo? ¿Con cuánta plata partiste? ¿Cuánto te demoraste en tener tus primeras ventas? ¿Cuánto te demoraste, por ejemplo, desde que tuviste esa idea de tener un negocio hasta que generaste tu primera venta? Por eso cuando tú me preguntaste por Flow, yo te dije, en enero del 2018 tuve la idea y en diciembre abrí. Creo que la gente que emprende o que quiere emprender necesita saber esos datos. Y yo siempre lo pregunto, porque eso como que te ayuda a imaginarte la realidad, te ayuda a llegar a ese momento, a ponerte en los zapatos de ese emprendedor que es muy exitoso hoy día, pero quizás sus primeros 6 meses de emprendimiento, de emprendedor, fueron del terror, po. O sea, lo pasó pésimo, quizás pasó momentos muy malos, muy bajos, quizás tuvo que vender su casa, su auto, quizás se separó. Y ahí, por ejemplo, pasan cosas muy... Y esa misma pregunta, un youtuber, ¿cuánto tiempo pasas por el desierto antes de ver algo en YouTube? Lo que pasa es que para mí nunca YouTube, como mi objetivo no era como un objetivo de fama o monetario, de monetizar, que yo creo que también es un gran error de muchas personas que entran a este mundo pensando en la rentabilización de este canal, ¿cierto? Como que se preocupan más de eso. ¿Cuánto puede ganar un youtuber con 100.000 seguidores? Depende de la cantidad de views, depende de la cantidad... ¿De qué depende? Depende de varios factores, yo no lo tengo muy claro y creo que no hay una fórmula clara de cuánto puede ganar. Yo hoy día, como referencia, son $2.000 este último mes lo que me van a llegar por mi canal. Hoy día tengo 130.000 suscriptores, pero no hace mucho eran $1.000, o sea, rápidamente me pegué un crecimiento. Depende mucho, no necesariamente de los suscriptores, sino que de las views, de la duración de tus videos, de tu tipo de contenido. Por ejemplo, si tú hablaras de cannabis, eso no monetiza. Ah, porque está prohibido tirar publicidad en canales de cannabis. Claro, entonces hay varios contenidos que no monetizan. Entonces hay varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta para eso. Pero yo te diría que tranquilamente desde mucho antes de los 100.000 suscriptores ya generaba $1.000, pero para llegar a esos $1.000 también me demoré, qué sé yo, 2 años. 2 años para llegar. Sí, más o menos. No, y por ejemplo, yo llevo 4 años ahora. Y los thumbnails, por ejemplo, para los que no saben lo que es un thumbnail, es la fotito que sale antes de apretar el video. ¿Tú, por ejemplo, has experimentado con eso? ¿Hay alguna importancia? ¿No tiene importancia? Claro, yo he probado de todo. O sea, tampoco de todo. Tampoco soy... Por ejemplo, donde estamos ahora, yo lo encuentro un lugar espectacular. Hay una cámara ahí, hay otra acá. Hay 2 luces, hay todo un equipo detrás, estos micrófonos. O sea, lo que yo hago es mucho más artesanal en ese sentido. Lo encuentro espectacular esto. Pero yo en ese sentido he sido súper como... Yo edito en iMovie, para que te hagas una idea. Ya. O sea, las personas que saben de esto te van a decir, pero ¿por qué estamos...? Lo básico sería Premiere, ya. Claro, y iMovie, para las personas que no saben, es el programa por defecto que viene en los Mac, en los equipos en los Mac. Pero yo lo ocupo porque en verdad creo que es lo más fácil, es lo más básico. Y para mí también, cuando yo empecé esto, yo dije, lo voy a hacer de la forma más simple, porque para mí es más importante el contenido que la forma. Ya. Para mí es más importante quién es mi entrevistado, cuáles son mis preguntas, cuál es la conversación que se va a dar, y que realmente la persona que vea este video realmente logre sacarle algún provecho. ¿Y cuáles son tus, como entrevistador experto, cuáles son tus preguntas favoritas? Las que te mencioné antes. ¿Cómo partiste? ¿Cómo partiste? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué te decían las personas antes de emprender? ¿Y entra ahí en detalle, así como cuánta plata usaste? No siempre. ¿Es una buena o una mala idea eso? No me gusta mucho hablar de plata. Ya. No me gusta hablar mucho de plata porque he aprendido que algunas personas se sienten incómodas con eso. Entonces igual, dependiendo del caso, a algunas personas les pregunto con anticipación, como, ¿puedes hablar de plata? Ya. Lo pregunto, pero insisto, para mí lo más importante son las primeras etapas, el primer año, el segundo año. Después trato de recorrer la historia hasta la actualidad. No me interesa mucho hablar de los planes futuros, porque eso quizás nunca pase. Para mí es más relevante el cómo partió y cómo llegaste a la actualidad.
Y eso creo que es lo que, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que más puedo aportarle al mundo del emprendimiento. Y hay otras personas que se enfocan en otras etapas y eso es un tremendo complemento. ¿Y han habido algunos emprendedores o entrevistas que te hayan cambiado o marcado? Como Sí. tú digas, como después de esta entrevista todo fue distinto. Mira, que todo fuera distinto, así como radicalmente distinto, no, pero por ejemplo, la entrevista que le hice a Conejo Martínez obviamente marcó un antes y un después en mi canal. ¿Por qué? ¿De qué trata ese video y por qué es tan importante? Bueno, Conejo Martínez es una persona, bueno, es un tremendo personaje. Ya. Es un tremendo personaje. Debería tener una estatua En algún lado, en ya. algún lado. Es un tipo muy humilde que partió realmente de abajo, literalmente de abajo, o sea, sin excusa, es de las personas que he entrevistado que de más abajo ha partido y ha logrado llegar muy lejos en la vida, pero lo ha perdido todo también. O sea, Ya. tiene una historia, una montaña rusa. Es un personaje que también es la mejor persona que yo conozco para contar historias. De hecho, en la entrevista que le hice, que duró 3 horas y media, la tuve que dividir en 2, yo prácticamente no hablé. Pero al mismo tiempo, yo no hablé porque dije, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué lo voy a interrumpir? Está muy bueno lo que está diciendo. Claro, en un par de casos como que le hice una pregunta muy puntual, pero en el fondo, desde el principio, yo me di cuenta de que a él lo tenía que dejar hablar. Ya, ¿y por qué él te marcó tanto? Porque conecta mucho con la gente. Yo me gusta mucho leer los comentarios que dejan las personas en los videos y los comentarios eran todos muy parecidos. Decían, empecé a ver este video, la primera parte la dejé en 2 horas, empecé a ver este video, esperaba verlo, no sé, 5 minutos y no me di cuenta y son las 2 de la mañana y me lo vi completo. Ya. ¿Y por su forma de contar historias te atrapa? ¿Y cómo era esa forma? ¿Qué clase tiene? Yo creo que tiene una memoria de elefante. ¿Ya? Por ejemplo, te hablaba de cosas que habían pasado en su vida, por ejemplo, en Nueva York, porque en Nueva York, él se fue a Nueva York como el año 92, 93, y ahí fue cuando conoció el mundo del maní. Y ahí él se transformó en un vendedor de maní. ¿Ya? Y la gente lo conoce como el vendedor de maní. Y me hablaba en la entrevista, por ejemplo, el viernes 15 de mayo del año 95, yo estaba en esta esquina específica de Nueva York, justo se había puesto a llover y yo me encuentro con Pepito Pérez y empezamos a hablar de esto. Algo tan específico, tan puntual, con tanto nivel de detalle, y no solo una vez, sino que en esa entrevista eran muchas anécdotas muy detalladas, muy específicas que realmente te hacían viajar a ese momento. Ya, y o sea, este gallo Te atrapaba. era una persona como que iba contando anécdotas concretas, te ponía el setup, te ponía cómo te contaba su historia y de ahí sacaba una lección o era solamente anécdota tras anécdota. Es que eso también es importante. Por ejemplo, yo hoy día no entrevisto startups en mi canal de YouTube. ¿Ya? Hay muy pocos casos donde lo hago. Hice el experimento y generalmente cuando entrevistaba a startups, fundadores de startups, las entrevistas como que no enganchaban mucho, como que no había mucha interacción y tenían pocas visualizaciones. ¿Por qué funcionó con el Conejo? Porque era mucho más auténtico. El Conejo empatizaba con la gente común y corriente de Chile. No te hablaba con términos, por ejemplo, anglosajones. No te decía, oye, mira, es que yo tenía el market share de no sé cuánto del maní. No, te hablaba con términos que todo el mundo podía entender. Y cuando he entrevistado startups, muchas veces te hablan con tanto tecnicismo que lo entiendo, no es que lo critique, no digo que dejen de hacerlo. Pero también cuando leía los comentarios, me daba cuenta que había muchas personas que criticaban eso. Decían, oye, pero está bien, pero estamos en Chile, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué le metemos tanta palabra rara a esto? En cambio el Conejo no, el Conejo sabía perfectamente qué es lo que la gente quiere escuchar. Es un encantador de serpiente. Entonces a ti básicamente te cambió porque te mostró un poco la forma de comunicar, de expresarte. Qué interesante, porque ¿sabes lo que me pasa? Que lo que tú estás diciendo es algo que yo veo constantemente en el mundo de los negocios, el mundo de las leyes, que está este como prejuicio de que si hablas
raro o abstracto o difícil, eres más inteligente o sabes más. Y también pasa en la medicina. ¿Cuántas veces te ha pasado que vaya al doctor y el doctor te da un diagnóstico que uno lo queda mirando, pero ¿qué es esto? No sé si estoy bien o estoy mal o estoy peor o me tengo que preocupar, no lo sé. Y creo que eso es un poco lo bonito del trabajo que estás haciendo tú y el trabajo que estamos haciendo nosotros de intentar en palabras sencillas ir transmitiendo lo que es de valor. Y qué rico ver que para ti lo que en verdad te ha llamado la atención y como la entrevista que más te ha gustado es la de un comunicador en palabras sencillas. Lo encuentro preciosa anécdota. Oye, y para ir cerrando, tengo una pequeña dinámica. A ver. Resulta que teníamos otro invitado. Resulta que teníamos otro invitado antes de ti. ¿Quién era ese invitado? Era David Ávila. Y David me hizo una pregunta para ti, que para efectos de los que lo van a estar viendo en YouTube o en Spotify la vamos a reproducir, pero te la cuento verbalmente, que es que la pregunta que él nos hizo y que él quería saber era si es que te ha tocado alguna vez entrevistar a alguien con el cual no hubieras tenido una buena relación, no te gustó, fue difícil. Eso es lo que debería preguntar David. Sí, la verdad es que sí. La entrevista con David. Esta, no. Claro, la con David. Bueno, yo llevo más de 200 entrevistas en mi canal. Son muchas. Y he tenido de todo. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, he quedado muy contento con las entrevistas. Yo diría que hay una sola, quizás, que me sentí incómodo, quizás por la forma de responder la otra persona. Siento que fue una buena entrevista. Obviamente no voy a mencionar cuál es porque no... Para que no la busquen. No, para que no la busquen. ¿Sigue no. todavía en el canal? Sí, sigue en el canal. Y de hecho sigue en el canal porque dentro de todo considero que es buena. Hay buen valor en la entrevista. Solo que realmente la forma quizás de la otra persona no eran quizás apropiadas para una conversación como esta, no como lo que estamos haciendo ahora, que espero que tú te quedes con una buena sensación de mí, ha sido agradable esto. Lo hemos pasado bien. Espero que el día de mañana cuando te hagan esta pregunta no digas que esta fue tu entrevista incómoda. Le vamos a decir a David que generó un ciclo vicioso de malas entrevistas. Pero, y también me di cuenta por los comentarios. O sea, yo diría que es la única entrevista de mi canal donde hay 200 comentarios y todos los comentarios son como, oye, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó acá? Pero, qué buena la entrevista, pero acá algo no está bien. ¿Y por qué era mala? ¿La persona era una mala comunicadora? Yo creo que son personalidades. Ya, yo era una personalidad difícil. Yo creo que sí, era una personalidad difícil. Entonces yo te diría que sí, esa es una. Hay otras entrevistas que no necesariamente fue incómodo, pero sí yo estuve nervioso toda la entrevista. Que me ha pasado pocas veces también. Quizás alguien que ve la entrevista no se da cuenta, pero me han gustado. ¿Y te ha pasado alguna vez que hayas hecho un video, una entrevista y has decidido no subirla? Sí, tengo, pero por varias razones. Hay algunas que no me han gustado del todo, que siento que quizás no van a ser muy aporte por la experiencia que ya tengo para atrás. Uh-huh. Hay otras que de frentón me falló todo. Una de mis primeras entrevistas, que era espectacular la entrevista, y nunca la pude repetir, yo quería repetirla. Me falló la imagen, me falló el audio. No se grabó el audio de frentón. Uf, nos ha pasado. Me pasó, y fue una pena porque cuando llegué a revisar el video en mi casa, se me apretó la guata y dije, no puede ser. Hay algunas que todavía no subo, que las grabé hace tiempo, todavía no he tenido la oportunidad de subirla, lo cual no significa que no quiera subirla, y también he tenido que bajar entrevistas. ¿Y por qué las he tenido que bajar? Esto es demasiado jugoso. La verdad, prefiero no meterme ahí porque esto pasó hace tiempo, quizás hace 2 años. Prefiero no meterme ahí porque me van a terminar demandando. Muy bien. Me van a terminar demandando. No, pero claro. Y son cosas que pasan que de repente es difícil como saber lo que puede pasar, como el impacto que puede tener una entrevista. Sí, impresionante. Tenemos una segunda dinámica. Además de una pregunta de otro invitado, tenemos una pregunta del público.
El público nos mandó varias preguntas y seleccionamos una que nos pareció entretenida. Sebastián nos pregunta: si pudieras regresar en el tiempo para tener una conversación de 1 hora con alguien, o que ya no esté con nosotros, o tal vez que esté vivo, ¿quién sería y por qué? Sebastián Piñera. Y esto va a generar polémica probablemente, porque Esto también va a ser incendiario. Porque también uno podría decir se escapa de mi canal. O sea, yo entrevisto emprendedores, empresarios, y bueno, si bien él es empresario, pero también es alguien que está muy metido en la polémica, en la política, no en la polémica, perdón. En la polémica y en la política. En la polémica y en la política. Y me habría encantado conocerlo y conversar con él, así como también me encantaría conocer al presidente Gabriel Boric. Me encantaría. Siento que hay varios personajes históricos que obviamente sería un lujo poder conversar con ellos, como tratar de entender cómo piensan, cómo funcionan, porque al final han hecho todo tipo de cosas y donde han llegado me parece fascinante. Yo creo que sí hay un gran aporte que se puede aprender de ahí. Sí. Y de hecho tenía en mente, creo que había intentado una aproximación, había logrado hablar con alguien para poder entrevistarlo, no resultó en su minuto, pero en mi experiencia, muchas personas que he entrevistado que son muy difíciles de llegar, también he tenido que perseguirlas durante mucho tiempo, durante varios años, por ejemplo. Entonces tenía la esperanza de que eventualmente iba a salir. No. Pero sí, Sebastián Piñera, así se me viene... Hubiera sido una entrevista interesante. Claro. Oye, y si tú quisieras hacerle una pregunta a un siguiente invitado, te desafío. Tengo el siguiente invitado, y lo voy a decir 2 veces. Tengo el siguiente invitado, Francisco Pereira. ¿Qué le preguntarías? Francisco Pereira, de hecho, lo admiro mucho. Encuentro un capo. Me encanta su contenido. A ver, ¿qué pregunta le podría hacer a Francisco Pereira? Ojalá mira desde esa cámara y pregúntale allá, ¿cachai? Como que se la vamos a mostrar así. Francisco Pereira, ¿cuánto ganas hoy? Uf. ¿Nos va a responder eso? Una pregunta incómoda que... A ver, tírale una segunda pregunta por si no la quiero responder. Sí, que salga jugando. O sea, al final no necesariamente tiene que responder cuánto gana. Ya, está bien. Sí. Ya, y ahora voy con la segunda invitada. Te tengo al siguiente invitado a la cual me gustaría hacerle una pregunta. La reina del dato. ¿Qué le preguntarías? Mira, Reina del Dato, la sigo hace mucho tiempo, admiro mucho lo que hace Reina del Dato. No conozco bien su historia, así que me gustaría saber bien si es que alguna vez visualizó que iba a lograr a tener el impacto que ha tenido, porque obviamente todo el mundo, yo creo que en Chile, sabe quién es. Entonces me encantaría saber si es que ella, no sé, hace 10 años o hace 15, 20 años, se imaginó que iba a ser una persona muy conocida. ¿Ya? Bueno. Insisto, yo no conozco mucho su historia para atrás, de hecho... Probablemente hablemos harto de su historia, entonces puede que le caiga como anillo al dedo y diga, no, bueno, como les acabo de contar, está buena. Está buena. Ya, entonces cierro con esto. Voy a hacer un llamado como de dónde te pueden encontrar para que digáis como el YouTube y toda la cuestión. Eso. Y miro a esa o a esa, a esta. Ya. Bueno, y a modo de cierre quiero dejar los invitados a que sigan a François en todos sus lugares donde él se encuentra. Así que si alguien nos está escuchando en Spotify o viendo en YouTube, ¿dónde te pueden encontrar? Principalmente YouTube. Me tienen que buscar como François Pousset. Ahí va a tener que aparecer escrito porque es difícil de pronunciarlo. Pero ponen en YouTube Francois Pousset o pueden poner, por ejemplo, entrevista a Conejo Martínez y probablemente esa entrevista los va a llegar directamente a mi canal de forma más fácil. También en Instagram, Emprendedor Chile, o François Pousset, también tengo mi cuenta personal en Instagram. Ahí también. Spotify, la verdad es que también estoy, pero nunca le he prestado mayor importancia. Y si quieren conocer más de lo que yo estoy haciendo y este podcast que estamos creando, santiagoalaman.com. Les vamos a dejar el link acá abajo para que ustedes lo vean, todo lo que estamos haciendo. Si se quieren suscribir a un newsletter, ver los cientos de resúmenes de libros que hemos dejado, los capítulos y todas las otras cosas que hacemos juntos, ahí está. Así que los dejamos súper invitados a vernos la próxima semana en el siguiente episodio. Espero que lo hayan pasado muy bien. Nos vemos.